Alumnos, el tema central de la clase es el reino protista. Y el reino protista ha sido el segundo reino que apareció en la Tierra hace 2100 millones de años. Se tiene como referencia que el primer hombre en la historia que estudió a los protistas fue un comerciante holandés llamado Anthony van Leeuwenhoek en 1675. Gracias a sus microscopios personales, él observó pequeños microorganismos que nadaban en una gota de agua, en la cual él los llamó animáculos, porque tenía la concepción de que eran pequeños animales microscópicos que él había descubierto. Desde ese tiempo hasta la actualidad ha habido cientos de biólogos que han estudiado a los protistas. Es más, algunos científicos afirman que los protistas dieron origen a las plantas y a los animales. El reino protista se subdivide a la vez en tres subreinos: el subreino algas, el subreino protozoos y el subreino mohos. La clase de ahora solamente nos vamos a dedicar a estudiar a las algas. Por lo tanto, el subreino algas. Algas en griego significa plantas marinas. Ahora bien, vamos a hablar sus características generales. Las algas son organismos eucariotas, que quiere decir que sus células van a tener núcleo. A partir del reino protista, hacia adelante en evolución, ya son seres eucarióticos. También hay algas que están formadas por una sola célula, o sea, unicelulares, o por muchas células, quiere decir multicelulares. Además, sus células van a poseer pared celular básicamente de celulosa. También van a tener organelas de cloroplastos que van a ser importantes para realizar su fotosíntesis. Su nutrición es autótrofa fotosintética, a excepción de una división llamada euglenofita, que van a ser algas mixotróficas. También van a tener una respiración aeróbica, que quiere decir que van a tomar oxígeno. Su hábitat van a vivir en agua dulce o salada. Ahora, vamos a hablar de su clasificación. Como bien, si ustedes recuerdan, en la clase de taxonomía, en clases anteriores, afirmamos o aprendimos de que las algas se dividen en divisiones. Por lo tanto, va a haber 6 divisiones clasificadas en 2 grupos. 3 divisiones de algas unicelulares y 3 divisiones de algas multicelulares respectivamente. Vamos a comenzar a estudiar las algas unicelulares, o sea, algas que están formadas por una sola célula y van a ser microscópicas. La primera división es la división euglenofita, que son las únicas que van a ser mixotróficas. ¿Qué quiere decir? Que van a producir su propio alimento y consumir alimento en algún momento de su vida. Estas algas también a la vez carecen de pared celular y en vez de tener pared celular van a tener una película proteica. ¿Ya? Van a almacenar granos de paramilón, que va a ser almidón. Van a tener también cloroplastos, como pueden ver acá, una boca contráctil y una mancha ocular. Y va a tener un núcleo muy grande. Ahora, la otra división es la división crisofitas, que van a ser de color amarilla, por algo son algas amarillas llamadas crisofitas. Poseen pigmentos de clorofila y fucosantina. La fucosantina le va a dar el color característico amarillo a dichas algas. Ahora, son de importancia en la actualidad, pero ¿por qué razón? Porque sus fósiles formaron sedimentos oceánicos. ¿Qué quiere decir? Que antiguamente, hace millones de años, hubieron en los mares primitivos gran cantidad de poblaciones de estas algas, que paulatinamente iban muriendo y se asentaban en el fondo del mar, formando así
grandes sedimentos, que ahora en la actualidad se extraen para la fabricación de ladrillos refractarios que soportan grandes temperaturas y son importantes para hacer los hornos. Filtros y abrasivos. Un ejemplo, si ustedes pueden saber, hay personas que andan con una rueda ya en las calles para afilar los cuchillos. Esa rueda son producto de los fósiles que con el tiempo se han formado y se han petrificado y ahora en la actualidad se utilizan para eso. Las crisofitas lo podemos encontrar en los ríos y mares. Como ustedes pueden apreciar, acá he hecho dos dibujos de una navícula y una pinularia, donde acá va a tener un núcleo, ¿ya? Que es un nódulo central y 3 lóbulos laterales. Su pared celular va a ser rica en sílice, por eso también son de color amarillo por la fucosantina. Recuerde, ¿ya? División crisofita son algas amarillas, porque sean pigmento de clorofila y fucosantina que le da el color. Sus células van a tener pared celular de sílice básicamente. Ahora, vamos a pasar a estudiar las siguientes algas. ¿Y cuáles son? Son las famosas división pirrofita. Pirrofita en griego significa fuego, muy conocidas en el mundo antiguo. ¿Pero por qué razón? Porque estas algas, también llamadas dinoflagelados, causan la marea roja. Y cuando hay una superpoblación de estas, causando luego pestes y muertes de pescados. Sus células van a contener clorofila y ficoeritrina, que es el característico color rojo que le da a esta alga. Va a tener una placa rica en celulosa, que vendría a ser su pared celular. A estas algas también se les conoce como las luciérnagas del mar. ¿Pero por qué razón? Porque al girar a través de sus dos flagelos que tiene, causan la emisión de una luz verde y azul. ¿Ya? Seguimos con la clasificación, chicos. Vamos ahora a estudiar la clasificación de las algas multicelulares. Y también, como vuelvo a repetir, hay 3 divisiones. La primera división que vamos a estudiar es la división clorofita, que son las algas verdes, porque poseen pigmentos de clorofila y carotenoides, sobre todo la xantofila. Viven en agua dulce o salada. Hay algas que son unicelulares, pero la mayoría son multicelulares. Y esta división de las clorofitas, recuérdenlo bien, dieron origen a las plantas, según los científicos. Su pared celular es rica en celulosa. Un ejemplo de esta alga es la Ulva lactuca, que es la lechuga de mar. La otra división de algas multicelulares son las división feofitas, llamadas también algas pardas o café, porque son de ese color respectivamente. Tienen clorofila y fucosantina como pigmentos. Viven en mares templados que pueden causar inclusive una superpoblación del tráfico marino, por ser las algas más grandes, que inclusive algunas especies llegan a medir hasta 50 metros. Recuérdenlo bien. Y esta es la forma del Nereocistes, que inclusive llegan a 50 metros. Van a tener un disco de fijación, un cauloide, que es un tallo primitivo, un neumocisto, que es una cámara de aire que le permite flotar en el mar, y sus filoides, que son hojas primitivas. Pero hay algo muy importante en estas algas. Como su pared celular es rica en celulosa y algina, la algina es importante para la industria de la gelificación, como por ejemplo hacer la gelatina actual, el colapis, el gel que inclusive hay en la crema dentrífica, etc. Es muy importante para la industria de la gelificación. La otra división de algas multicelulares va a ser la división rodófita, que son las algas rojas.
son aquellas que van a poseer clorofila, ficoeritrina y ficocianina. Estos dos pigmentos le dan el color característico a estas algas. Van a ser netamente y exclusivamente marinas. No las van a encontrar en los ríos, sino en los mares y océanos. Y van a vivir en una profundidad de 100 a 200 metros de profundidad del mar. En la actualidad son importantes porque en su pared celular, aparte de poseer celulosa, poseen mucílago, que es importante para realizar el agar en los laboratorios. Y se preguntarán, ¿qué es el agar? El agar es materia orgánica importante para el cultivo de bacterias en los laboratorios. También poseen pectina y carragenados, que son importantes para la industria alimenticia y de la belleza. Como por ejemplo, ustedes han escuchado, crema para la piel rica en algas marinas, utilizan esto porque nutren la piel, o champús o etcétera. Bueno, alumnos, recuérdenlo bien, por favor. ¿Ya? Algas eulenofitas son mixotróficas, como a manera de repaso. Crisofitas son amarillas, importante para la industria abrasiva, filtros y ladrillos refractarios. La división pirrofita son rojos intensos, causan la marea roja. División clorofita, algas verdes, dieron origen a los vegetales. La división feofitas, algas pardas, son las más grandes del planeta, importante para la industria de la gelificación. Y la división rhodofitas, que son algas rojas, son importantes para la industria de la belleza y la nutrición y laboratorio, porque poseen mucílago. He hecho a medida de un repaso, estimados alumnos, para que ustedes puedan comprender y entender la clase. Bueno, alumnos, eso es todo respecto a la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y comprensión. Gracias.